Quiero invitarlos para que vayamos a las Escrituras en el Antiguo Testamento. Es un pasaje que debe estar siempre en nosotros presente. Una tarea tenemos, me dirijo a los ancianos. Una tarea tenemos, me dirijo a los adultos, a los padres. Preparar la siguiente generación que adorará al Señor. Y si no lo hacemos, hermanos, estamos fallando a Dios. Y culpables seremos de la sangre de nuestros hijos, de la sangre de las siguientes generaciones. Porque se levantará otra generación, como leímos en el pasaje anteriormente, que ni conoció a Jehová, ni temió a Jehová. Y entonces nosotros seremos culpables por haberles ocultado las maravillas del Señor. Este salmo dice, si me acompañan, el Salmo 78, del versículo 1 al 8. Es tan corto que podemos leerlo juntos. Dice así: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las aseguremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Y él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Padre, nos acercamos a ti con dificultad para articular palabra, porque hay alegría y gozo en nuestro corazón ciertamente, cuando vemos tu gracia, tu benevolencia, tu misericordia, tu paciencia, tu longanimidad. Pero también hay dolor en nuestro corazón, Señor, por nuestras generaciones que se han dispersado, como decíamos hace 8 días, por los desertores de las filas del pueblo de tu pacto. Y nos duele, Señor, porque sin duda que fuimos piedra de tropiezo, porque sin duda, Señor, no cumplimos con nuestra tarea, con los hijos de la comunidad. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser los culpables de que nuestros hijos ahora divaguen y sean llevados por distintos vientos de doctrina. Solo tu misericordia, Señor, solo tu misericordia puede volver a reunir a tu pueblo, Señor. Apiádate de nosotros por haber fallado, pero también apiádate de nuestros hijos. ¿Dónde están, Señor? Nos duele. ¿Qué están haciendo, Señor? Todo menos adorarte. No los abandones, Señor. Cógelos de la mano, Señor. Sácalos del abismo en el cual han caído, Señor. Te lo suplicamos. Y que nosotros no dejemos de proclamar tus proezas, primeramente a nuestros hijos, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Padre, por eso estamos aquí. Por eso hemos expuesto las Escrituras,
Por eso queremos proclamar tu voluntad, para que la conozcamos nosotros, para que la recordemos nosotros, pero para que la sepan también nuestros hijos. Por eso los hemos traído, porque queremos que ellos escuchen también tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos insistiendo y seguimos mencionando que es triste y lamentable que estos temas no sean tocados, ya no digamos entre las iglesias evangélicas de nuestro pueblo mexicano, incluso de todo el mundo, sino que lo que más lacera es que nuestras propias iglesias presbiterianas, estos temas, como se dice, brillen por su ausencia. Y que no sean pocos quienes cuestionan ¿por qué predicar de la historia? Me aburre la historia. No son pocos quienes, creyendo ser evangélicos, dicen que no debemos predicar a hombres, que no debemos ensalzar a hombres, y en ese punto sí están ciertos, pero lo que no han entendido es que nosotros no ensalzamos las virtudes de los hombres. Bien acertadamente Eben Roner, en su introducción al pueblo de la promesa, advierte a los maestros de escuela dominical que cuando den las lecciones, que cuando hablen de Saúl, que cuando hablen de David, que el héroe no sea David, sino Cristo, Dios, su paciencia. Y eso es lo que pretendemos hacer, como Dios en su providencia ha conducido a su iglesia, como Dios en su misericordia, a pesar de que nosotros hemos sido rebeldes como su pueblo de Israel, Él busca la manera de que nos mantengamos unidos. Es por testimonio, es por mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás. ¿A quién? Aquí está, hermanos, nuestra primera obligación, nuestros hijos. Son el primer encargo que Dios nos dio. Somos custodios de los hijos de Dios, porque ni siquiera son nuestros hijos. ¿Y qué cuentas les vamos a entregar, hermanos? Por eso, el salmista aquí nos está recordando esa tarea que tenemos nosotros. Escucha, pueblo mío, mi ley. Es lo primero. La ley de Dios es una manifestación de su gracia. Porque sin sus leyes nosotros pereceríamos de inmediato. Pero la ley nos aburre, porque creemos que la ley son puras prohibiciones. Me imagino al pez, ¿sí?, rezongándole a su mamá pescada, ¿sí? ¿Por qué no puedo salir a la tierra? Ya ves, es así las nuevas generaciones. ¿Qué de malo tiene que ir al antro? Algunos piensan que esa es una pregunta. No, hermanos, no es una pregunta. Es un juicio elaborado en forma de pregunta, pero es un juicio. Están diciendo que no es pecado ir a un antro, así de sencillo y de fácil. Lo primero que nuestros hijos tienen que aprender es
la ley. Las primeras letras del pueblo judío, ¿en dónde las practicaban? En la Torá. El catecismo de los hijos de los judíos, ¿en dónde estaba? En la Torá. Ellos tenían que estudiar la Torá, tenían que aprender la Torá. Escucha, pueblo mío, mi ley. Es la primer demanda de Dios. Inclina tu oído. Deja el iPhone. Deja el WhatsApp. ¿Así se dice? WhatsApp. No, luego, bueno, luego me enseñan, hermanos. Sí, WhatsApp. Quítate los audífonos. Sí, creo que están ahí. Sí. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Pon atención. No te duermas. No finjas que ves. No finjas que estás oyendo. Porque como actores nos sacamos el primer lugar. Y entonces el Señor menciona la razón por la que nos llama. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas. ¿Desde tiempos qué? Entonces, ¿por qué odiamos lo antiguo? Eso esto es ya viejo, eso es del pasado, eso ya no sirve ahora. Esta es antigua, mamá. No, papá, tú te quedaste en no sé qué época, en la época de las cavernas, ¿no? Pero ahora vean el testimonio. Yo quiero pensar que no es un padre de 20 o 30 años. No lo dice el salmista, pero por lo que está diciendo, hermanos, que es de un abuelo ya. O bisabuelo, qué sé yo. Las cuales hemos oído y entendido. Fíjense, que nuestros padres, entonces, vean la generación, que nuestros padres nos la contaron. Que mi hijo vaya cuando quiera. Que mi hija vaya, no la quiero forzar, no lo quiero forzar, no lo quiero estresar. ¿Y qué dice la Escritura en esa parábola de las bodas? Cuando los invitados de honor no fueron, todos tenían excusas que hacer. Es que me duele el dedo chiquito o el falange chiquito y no puedo ir. Las bodas estaban preparadas. No vinieron. ¿Qué dice el Señor? Sal allá y suplícales. Arrodíllate. Pídeles de favor que vengan. Así dice la Escritura. Fórzalos a entrar. Entonces nuestra tarea es dar testimonio en todo tiempo, hermanos. Sí, pues no quisiéramos, porque lo que vamos a recibir, ya sabemos cómo nos van a contestar nuestros hijos. Yo fui hijo rebelde, hermanos. Yo fui hijo rebelde. No me invites ya, por favor, me tienes hasta acá. Nunca voy a ir. Está bien, nunca te voy a volver a invitar. Fue la última vez que te invité. Ya el otro domingo, ya estaba don Juanito otra vez. Hijo, ¿nos vamos? Uy, papá, pero si ya te dije. Está bien, no te lo vuelvo a decir. Pero eso fue de cada 8 días. Hasta que el Señor me trajo sus plantas. Es nuestra tarea, padres. Y es el testimonio que está dando aquí. Pero aquí hay un compromiso también. Una promesa delante de Dios. Y es algo que nosotros también tenemos que hacer. Un compromiso para con el Padre, un compromiso para con Dios. No las encubriremos a sus hijos.
Pablo decía, insta, es decir, insiste en tus tiempos libres, en tus ratos de esparcimiento. ¿Cómo decía? Insta todo tiempo, ¿sí? Y luego, y fuera de tiempo, es decir, siempre acatárralos, al fin que si se van a ir, de todas maneras se van a ir. Al fin que si los vamos a hacer llorar, ya nos están haciendo llorar. ¿O no, hermanos? ¿O estamos tranquilos? ¿Verdad que no? Ya hay dolor en nuestro corazón. Lo que pasa es que queremos prolongar ahí ese dolor y que no se me vaya. No, hermanos. No las encubriremos a sus hijos, contando. Ahora vean, a la generación venidera. Debemos estar preocupados por la siguiente generación. Esa es nuestra tarea. ¿Sí? Aquí ya tenemos ejemplos. ¿Hace cuánto? Bueno, tampoco tanto, no soy yo, ¿verdad? ¿Hace cuánto don Obarco estudió con el hermano? ¿Desde hace cuánto lo conoce? No sé, a lo mejor todavía lo conoció cuando su mamá le ponía pañal, no tengo idea. Pero ¿qué tal? Miren ahora, ahí está la generación. Pero ahora vean esta otra generación allá. En música estaríamos diciendo, estamos primera, segunda, tercera generación. Eso es, hermanos. Ese es el compromiso de una comunidad. Preparar a la siguiente generación. ¿Para qué? Para que contemos las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que Él hizo. Ay de nosotros si callamos, hermanos. Por eso estamos llamados a hablar. La iglesia evangélica, la iglesia reformada, no surgió de la cátedra de las universidades, sino de las gotas de sangre de los mártires del Evangelio. Con sangre se escribió la historia de la Reforma, hermanos. Sir Patrick Hamilton fue uno de ellos, y del cual me pretendo presentar, perdone la redundancia, una breve reseña. Sí, hermanos, porque rebasa los tiempos y los propósitos de un sermón. En un ensayo, para argumentar, un ensayo puede tener de 50 a 100 cuartillas, y es presentado, hermanos, y discutido. En una conferencia, 10, 15 cuartillas, a lo sumo. Pero en un sermón, si con 3 cuartillas los duermo, con 11 los podría roncar. Por eso tengo que ser breve y omitiré muchos detalles hermosos y contundentes del testimonio de este hermano que hoy está allá en la presencia del Señor y que lo está esperando a usted y me está esperando a mí, para que juntos levantemos las palmas y glorifiquemos al Señor. Escocia es el país donde nació el presbiterianismo. Esta nación forma parte del actual Reino Unido, o la Gran Bretaña, como también se le conoce. Así que si le pegan al melate, hermanos, no digan, bueno, quiero ir a Walt Disney. Hagan una ruta, un tour a la ruta de la Reforma, hermanos.
La reforma de la iglesia escocesa tuvo lugar entre los años 1557 y 1570. La reforma en este país comenzó con el luteranismo, el cual fue introducido por Sir Patrick Hamilton. Su sucesor, Jorge Wishart, introdujo el calvinismo, y con John Knox se estableció el presbiterianismo. Cada uno de estos personajes los miraremos en sus momentos. Algo del contexto, hermanos, y que en otras ocasiones yo he mencionado y les he animado, no porque sea admirador de Mel Gibson, ni si le echa crema a sus tacos en sus películas, ¿verdad? Pero cuando ustedes vean Corazón Valiente, veanlo. Sobre todo la introducción de esta película refleja de veras el estado lastimoso en que vivía Escocia y el abuso de los reyes, el abuso de lo que hoy llamaríamos aristócratas, de los señores feudales, y el abuso de la misma iglesia. ¿Se acuerdan en la batalla cuando estaban, no han visto la película? Sí. En una batalla contra los, ¿cómo se llamaría? Los independentistas de Escocia. El rey manda a las primeras, siempre la infantería, ¿verdad, hermano? Siempre la infantería va adelante, ¿sí? Y sí. Pero de repente salen los otros porque también tenían estrategias. No me acuerdo cuál es el contexto, pero el rey ordena. Ya están, de sus fuerzas están a la mitad. Y entonces ordena que acá les tiren las lanzas. Y dice, pero señor, están nuestras tropas ahí. ¿Qué importa? Tú tíralas. Es decir, que ahí iban a caer. ¿Qué le importaba a él las vidas de los demás? Entonces, ese era el talante de los reyes. A él no le importó que en medio estaban sus tropas de él, con tal que una flecha diera a las tropas bueno, ahí es Mel Gibson, pero no se me olvidó ahorita su nombre, del Wallace, sí, gracias, hermanos, sí, era la vida de los reyes. Ustedes recuerdan en ese pasaje, en nuestras clases de historias nos hablaron del derecho de pernada. La primera noche de bodas, la novia la tenía que pasar con su patrón. Era terrible, hermanos, y no se podían oponer. Y en una boda que se celebró, si ustedes recordarán, llega el señor feudal a reclamar ese derecho. ¿Cuál derecho, hermanos? Bueno, pero él dijo que era su derecho. Pero de veras, hermanos, están pensadas, estos hombres tienen coco, hermanos. Atrás está, no sé qué sea, pero es un clérigo. Y no de cualquier rango, el obispo, hermanos. Con su vestido escarlata. Defendiendo a ese joven matrimonio, ¿verdad? ¿Sí recuerdan cómo está? Cruzado de brazos, nada más viendo. Bien decía Juan de Salisbury, la iglesia de Roma dice ser la madre de todos los creyentes, pero se comporta más como madrastra que como madre. Ese era el cuadro, hermanos. Pobreza y pobreza. ¿Se han escuchado la canción de Se me reventó el balsón? Bueno, no la vamos a cantar, no. Nada más para que la recuerden. Pero nos describe, ¿o no, hermanos? ¿Cuál era la situación de nuestros campesinos? Era horrible, hermanos. En la aristocracia tampoco había excepción.
Por estas fechas existían 3 importantes universidades en Escocia. Pero los ricos decían, no, mi hijo no va a estudiar en UNAM, ni de sueño, menos en el Poli. ¿Sí? Oye, ¿le ofrecen una beca en la UAM? No, tampoco. Yo conozco hermanos en Cristo, que sus hijos están estudiando en Estados Unidos. ¿Sí? Pensar en universidades cristianas y de chiste. Que eso que van a gastar allá lo inviertan en escuelas cristianas, ni de chiste. Para nada. Entonces enviaban a sus hijos a la Sorbona de París, que en ese momento era lo máximo. O a Wittenberg, que ya sonaba fuerte. Pero acuérdense que entonces en Wittenberg Lutero ya había plantado sus 95 tesis. Lutero, como muchos de ustedes, ya había escrito muchos libros. ¿Sí? Ahí está el punto, hermanos. ¿Qué testimonio vamos a dejar a la segunda generación? Hermana, ¿ya escribió su receta de cómo hace usted el pay de queso y el toquecito personal que usted le pone? ¿Ya lo escribió? Vean. Entonces, cuando se vaya a la tumba, pues los que van a disfrutar de la receta van a ser los gusanos, pero no su hija o su hijo ni sus nietos. Vean, no dejamos testimonio, hermanos. Esto es pero muy, muy importante. Los estudiantes que iban, porque también en París, muchos de los reformados no tuvieron miedo de esconder su fe. Estando en la meca del papismo, un Nicolás Koch, ¿recuerdan? No temió, puso en juego su puesto de rector. Dijo, ay no, pero me van a quitar el... No, él habló, claro, le costó el puesto y casi le costaba la vida. Tuvo que salir huyendo, ¿sí? Pues igual en Lefebvre y otros que también en la Sorbona de París enseñaban. Entonces, tanto los estudiantes que iban a París como los que iban a Wittenberg, cuando regresaron a Escocia, estamos hablando de los estudiantes escoceses, cuando regresaron a Escocia, llevaban Biblias, llevaban las 95 tesis, llevaban los estudios de Lutero, los libros de Lutero, y los llevaron para guardarlos, para que fuera uno más en su biblioteca. No, hermanos. Inmediatamente establecieron grupos de estudio, hermanos. Grupos aquí, grupos allá. Esa ha sido la manera de evangelizar de los reformados. No contrata grupos de rock para ponerlos allá en la esquina, batería, bajos y no sé cuántas chácharas y un renombrado evangelista de poder y toda la cosa. No. El método por excelencia de los reformados es la educación. Siempre. De manera que empezaron a surgir, por decirlo así, nuevos creyentes, que se empezaron a reunir en hogares para enseñar la Escritura. Y de esta manera, Escocia empezaba a alejarse del papismo. En este contexto hizo su aparición en el escenario de la historia de la Reforma en Escocia Sir Patrick Hamilton, un noble aristócrata escocés que abrazó con vehemencia los solos de la Reforma: sola gratia, sola fide, sola scriptura. Hamilton nació aproximadamente por el año 1504.
no tenemos noticias, sino a partir de 1527, cuando él empieza a predicar, y de ahí empezamos a hacer cuentas, y bueno, pues más o menos por aquí. Era primo del rey de Escocia. No era cualquier personaje. El padre de Patrick fue un caballero escocés que para estas fechas ya había muerto, pero que le había prestado muchos servicios al reino de Escocia. El hermano mayor de Patrick, Sir James Hamilton, era el sheriff de Linlithgowshire. Como podrá notarse, Patrick Hamilton era un noble aristócrata muy respetado en Escocia. Es más, voy a parar un poquito. Yo creo que le vamos a hacer examen a los jóvenes, porque su maestra, tengo entendido, ya estudiaron con ella esta biografía. ¿Nos puede decir quiénes son sus, o fueron sus alumnos? Porque están... Pues todos los jóvenes de Irán. Yo no, dice, yo no tomé esa clase. Yo no tomé esa clase. Bueno. Se dice de Hamilton que era un excelente estudiante. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Fue admitido en la universidad en su senectud. No, hermano. A los 13 años ya estaba en la universidad. ¿Eh? A los 13 años ya estaba en la universidad. Se brincó la... Es que, hermanos, eran autodidactas, compraron los libros y etcétera. No necesitaba que su papá lo llevara a la escuela, que su mamá la fuera a dejar en la esquina. No, ellos se ponían a estudiar, hermanos. ¿Sí? No necesitaban que los... ¿Ya hiciste tu tarea? Si no haces tu tarea, no te dejo ver el Facebook. Parecen los del experimento de Pavlov. Decía entonces, a los 13 años estaba ya en la universidad. Era el mismo año, 1517, cuando él entró a la universidad, el mismo año que Lutero clavó sus 95 tesis. No solo estudió en esa universidad, también estudió en la Universidad de Louvain, cerca de Bruselas. Y no fue la única, otra vamos a ir más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se asombran que ahora, cuando una persona de 40 o 50 o 60 años se voy a hacer mi maestría, voy a hacer otra? Y hermanos, pues, toda la vida es estudiar. Toda la vida es estudiar. Que ya usted tenga sus neuronas atrofiadas, bueno, ese es otro punto, ¿sí? Pero están atrofiadas, bueno, sigue ese lema, hermanos médicos, órgano que no se usa se atrofia. Entonces vean quién lo atrofió, ¿sí? No dejaba los cursos a la mitad, porque es mi impresión personal. Yo a veces creo, hermanos, que algunos con mucho gozo vienen y se inscriben a la universidad, en la facultad, y yo me imagino que pensarán que entrar a la facultad de teología es como entrar a escuchar nada más un sermón, oír la lectura y la introducción y ponerse a dormir. Entonces cuando vienen las tareas, entonces, pero hermano, es que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Yo creo que algunos ya se dieron cuenta, ¿no? Que llegan a su casa, vienen al aula con un librito, la Biblia, y regresan con la Biblia y no les caben las manos así los libros, ¿no? Cuando llegan a la casa, hermanos. Entonces, era un estudio constante, hermanos. 3 años más tarde, fue ordenado sacerdote de la iglesia papista. ¿Qué? 3 años, es decir, a los 22 fue ordenado sacerdote en la iglesia papista. ¿Pero a qué horas fue al seminario? ¿No leemos hasta aquí?
ni es una omisión de su servidor. No, ¿cómo es que lo ordenan sacerdote si no fue al seminario? Es que los seminarios son el pecado de los evangélicos. Sí, hermanos, por ignorantes tuvieron que fundar seminarios. Y los primeros que pusieron el mal ejemplo fueron, ¿sí?, los presbiterianos aquí en América. El pecado de tener seminarios le pertenece a los presbiterianos. Sí, hermanos, yo veo que algunos me están viendo con ojos de sorpresa, ¿verdad? Porque teología se estudiaba en la universidad, hermanos. En la misma universidad que estudiaba el abogado, que estudiaba el médico, también había la facultad de teología. Por eso es que escuchamos cuando en otra ocasión hablamos de Ulrico Zwinglio, cuando decimos en qué universidad estudió y que cuando salió a los tantos ya era ordenado sacerdote. Es que había en la universidad una facultad de teología, no había seminarios. Bueno, cuando hablemos de Princeton, hermanos, explicaremos qué fue lo que sucedió. Tómese nota que estos eran los principios de la Reforma. Quienes la iniciaron nunca fue su intención de abandonar la iglesia, sino de reformarla. Redirigir su cauce hacia los principios de la vida cristiana, de la vida apostólica, de la iglesia apostólica. El mismo Martín Lutero no abandonó sus hábitos de monje, sino 4 años después de los enconados ataques del Papa hacia su persona. Para Hamilton, solo había una idea en su mente: predicar fielmente la palabra de Dios. Y así, en los inicios de la Cuaresma de 1527, públicamente comenzó a predicar en la Catedral de San Andrés y en otros lugares. Pero predicar sobre las doctrinas bíblicas no era posible sin antes causar una terrible irritación entre los clérigos de esa época, los cuales acudieron al cardenal Witton para solicitar que se castigara a ese osado predicador. Teach Van Halsema, en su narrativa de la vida de Juan Calvino, describe: cuando Nicolás Cop, en su discurso inaugural del año lectivo de la Universidad de París, para la sorpresa de todos los que estaban ahí, fíjense bien, para la sorpresa de todos ellos, yo quiero imaginarme que Nicolás Cop, el rector, les dijo: abran su Biblia en Mateo. No, porque no existía, ¿verdad? Entonces él abrió su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y empezó a leer: bienaventurados, y leyó las bienaventuranzas. Yo quiero saber, jóvenes o profesionistas, si en su universidad, si en su alma mater se leyó la Biblia. ¿Quién? Alza la mano. Vean, ¿sí? ¿A dónde hemos caído? ¿A dónde nos han refundido? ¿Sí? Porque esa es la verdad. Y nosotros hemos aceptado nuestro papel de ratoncitos de rincón. Lo hemos aceptado, hermanos, sin más ni más. Les rechinaban los dientes cuando veían que Nicolás Cop, en lugar de hablar de todos los santos, porque era el 1 de noviembre de 1533, el día de todos los santos. Fue lo mismo que pasó aquí. Así que entonces,
el cardenal Beaton ordenó la investigación del caso y se le giró, como dicen ahora, no lo entiendo, pero no me den de esos obsequios, se le obsequió, ¿cómo se le dice? Hermanos abuelos, ¿cómo se dice? Se le otorgó, se le obsequió. Se le obsequió, pero ¿cómo se dice? Una orden de aprehensión, así es. ¿Se le giró? ¿Giró? ¿Se libró? Se giró. No, yo oigo que dicen se obsequió, así dicen los reporteros. Si no, corríjanlos a ellos, porque si yo lo estoy repitiendo es por ellos, ¿no? Se obsequió. Yo escucho, bueno, los reporteros, hermanos. ¿Eh? Se nos surgió un auto. Hermano, aquí estoy. Ah, perdón. No, pues entonces no, pues dije un auto, pues hago fila, ¿no? Bueno, lo citaron, ¿sí? Pero no lo citaron a platícanos de tus patoaventuras, ¿sí? La orden de comparecencia ante la corte episcopal, no la ley civil, había sido firmada y Hamilton tenía que comparecer. Y todos sabían que un citatorio ya estaba la sentencia dada. Ya nomás era cubrir los requisitos. Y la sentencia dada para los reformadores era la pena capital. No había la inyección letal, era la hoguera. Todos le aconsejaban que escapara, pero él no lo quería hacer. Pero finalmente, les digo, tengo que omitir muchos detalles, hermanos. Patrick Hamilton tomó la resolución de viajar a Alemania. Su anhelo era escuchar de viva voz al doctor Martín Lutero, al doctor Felipe Melanchthon, pero las circunstancias lo llevaron primeramente a Marburgo, Alemania, donde se inauguraba la primera universidad reformada. ¿Y dónde creen que estudió? ¿O quién creen que fue uno de sus estudiantes? Pues sé. ¿Cuántas universidades lleva ya? Ya perdí la cuenta, hermano. Gracias, hermana. ¿Sí? Se detuvo ahí, tomó algunos cursos, estudió con algunos profesores refugiados de la Universidad de París y siguió estudiando. Y ya por el mes de julio de 1527 hacía sus preparativos para llegar a su destino final, Wittenberg. Sin embargo, le llegaron noticias de que Martín Lutero repentinamente había caído enfermo. La peste había llegado a Wittenberg. En la casa de Felipe Melanchthon habían muerto 2 personas a causa de la plaga. Así que se vio precisado abandonar sus intenciones de viajar. Se quedó en Marburgo. Pasó algún tiempo estudiando con otros personajes de la Reforma. A su retorno a Escocia, Hamilton inició su tarea evangelizadora enseñando las escrituras a sus compatriotas. Pronto muchos hombres de campo, hombres y mujeres de la clase media, ciudadanos con rangos civiles y señores de la aristocracia, abandonaban sus castillos para ir a escuchar a Hamilton. E incluso algunos sacerdotes eran impactados por las verdades del Evangelio. Pero Hamilton no solo enseñaba el Evangelio, también los urgía a volver a Cristo. Cuando Nicodemo fue con el Señor, no solo le dio cátedra sobre el reino, sino le dijo que es necesario nacer de nuevo. Mientras tanto, el cardenal Beaton, quien era un declarado enemigo de la Reforma, fraguaba su plan para aniquilar a Patrick Hamilton. Beaton le envió una invitación para asistir a la ciudad de San Andrés, con el fin de sostener una plática sobre asuntos de la religión. El joven noble escocés, que ya conocía los pérfidos proyectos del clérigo, aceptó la invitación porque lo vio. No vio que su vida estaba en peligro. Lo que vio fue una gran oportunidad para testificarle de la razón de su fe, para testificarle del Evangelio. A su arribo a San Andrés, Hamilton se presentó ante el cardenal, quien le dio
la más cordial de la bienvenida. Hipócrita. Se le había provisto de un hospedaje cómodo en el mejor hotel de la ciudad. A lo mejor era el Elizabeth Sheraton, ¿verdad? Patrick iba y venía libremente a las pláticas con Beaton, pero todo era una estratagema, porque su sentencia ya había sido dictada. Su muerte se acercaba inexorablemente. Solo era cuestión de esperar y reunir evidencias. Fueron muchos a visitarlo. Queremos escucharte. Y llevaban su librita de notas, o su microfonito escondido, yo creo, ¿verdad? O su iPhone ahí tomando video. ¿Sí? Y todo eso iban de chismosos con Beaton a entregárselos. Eran las evidencias que estaban juntando para poder acusar a Patrick Hamilton. Mientras tanto, los adversarios de la reforma se alarmaron mucho cuando vieron las libertades que le otorgaban a Hamilton. Cada día crecía más el número de convertidos en la fe reformada. Debería cesar toda complacencia contra Hamilton. Había que adelantar el juicio. Pero Beaton le tenía miedo al rey también, ¿no? Así que tenía que ser muy astuto. De manera entonces que aceleraron el proceso y Hamilton fue citado a comparecer en el palacio del arzobispado para responder al cargo de herejía. Sus amigos, sus parientes y muchos nobles le urgían que escapara una vez más. Aún sus propios enemigos anhelaban que huyera para evitar enfrentarse con tan formidable adversario. Y así también evitar una confrontación con la nobleza escocesa. Sin embargo, Patrick tomó la decisión de no huir. Se llegó el día del juicio. Insisto, estoy omitiendo los detalles, porque si huyeran las acusaciones eran de risa, hermanos. El encargado de mencionar los cargos, entre otras cosas: está usted acusado de enseñar falsas doctrinas. El joven reformador de Escocia había escuchado atentamente toda la larga lista de cargos. Los doctores discutieron con Hamilton sobre cada uno de los 13 puntos acusatorios. Después fueron referidos para su juicio a una comisión de divinidades. Un día después, los comisionados enviaron su reporte e informaron que todos los artículos, sin excepción, habían sido declarados como herejías. En otra ocasión que expusimos este tema, aquí recordarán que mencioné punto por punto cada uno de sus cargos. Después de la faramalla de un largo debate, comenzaron los votos. Cada uno de los miembros de la corte, unánimemente, fíjense bien, cada uno de los miembros de la corte, pues ya se habían puesto de acuerdo. Los del jurado, los del partido del bolillo, yo te doy mi voto, pero si me apoyas en este otro, sale. Los del partido de verde, blanco y rojo, o sea, como los de Italia, estoy hablando de los de Italia, no de los de aquí. Mira, tienes que apoyarme con este voto, si no, tu moción cuando llega ya, no pasa. Pues que hubo unanimidad. Todos dijeron, Patrick es un hereje. Cada uno de los miembros de la corte unánimemente condenó a Patrick. El primado se puso de pie y dijo, para anunciarles el veredicto: Christi nomine invocato. Hipócrita otra vez. Cristo, el nombre de Cristo invocado. Nosotros, y digo otras frases que dijo, nosotros
el arzobispo de San Andrés y el primado de Escocia, congregados en nuestra iglesia metropolitana, como parte del concilio que juzga a Patrick Hamilton, lo hemos encontrado culpable de las herejías de Lutero. Por tanto, lo condenamos para que sea privado de todos sus títulos de dignidad, condecoraciones y beneficios, y lo entregamos a las autoridades civiles para que sea castigado. Los verdugos hicieron su parte. Colocaron a Patrick en la estaca. Lo aseguraron con una cadena de hierro. Consciente, Patrick, de que los agudos dolores de las flamas podrían hacerlo flaquear, oró fervorosamente a Dios, pidiéndole que lo sostuviera con su poder, para que no se debilitara y blasfemara contra la divinidad, contra la divina majestad. Y entonces se dirigió a la multitud. En el nombre de Jesús, él agregó: entrego mi cuerpo al fuego y entrego mi alma en las manos del Padre. Le fue colocada pólvora, leña verde, y de pronto la pólvora explotó sobre la leña y un leño salió volando y le voló 2 dedos. Quedó. Le arrancó buena parte de su piel, como que si hubiéramos desollado un conejo. Mientras tanto, la chusma gritaba frenéticamente: hereje, conviértete, arrepiéntete, clama a Nuestra Señora y dile: sálvame, oh Reina del cielo. Ora pro nobis, ¿no? Ora por nosotros. Aunque ya se encontraba cerca su muerte, aún sus pensamientos se elevaban hacia su entrada al cielo. Aún su corazón todavía volaba hacia su hogar celestial. Pero también venía a su mente su familia, su madre, su esposa, sus parientes, sus tíos. En circunstancias muy difíciles se casó, y él había acariciado la esperanza de llegar a ser padre de familia y poder ver a sus hijos. Pero aunque no alcanzó a verla, su esposa un tiempo después dio a luz a una niña a la cual llamó Isabel. Hamilton tampoco en sus últimos momentos se olvidó de su madre. Desde la estaca de la hoguera la encomendó al amor de sus amigos. Después de su esposa y su madre, a su mente acudió la triste situación espiritual, escuchen hermanos, de su patria. ¿Nos duele nuestro México lindo y querido? ¿O estamos haciendo fila en la embajada de Estados Unidos? ¿Nos duele la situación de nuestro México querido? ¿O estamos tratando de subirnos a la bestia? ¿Cuánto amamos a nuestro país, hermanos? Este es el país donde el Señor nos colocó. Somos ciudadanos del reino, pero no somos apátridas de México, hermanos. Porque finalmente habrá un solo reino y no habrá fronteras, hermanos. El lema de quien hablaremos más adelante y que aparece en el catecismo de la edición de El Faro, el lema o la oración, mejor dicho, de John Knox era: dame a Escocia o me muero.
Así que entonces, Hamilton no solo oró por su madre, no solo oró por su familia, no solamente oró por su esposa. Hamilton se dirigió a Dios y le dijo: oh Dios, abre los ojos de mis compatriotas para que conozcan la verdad. El tormento se había prolongado desde el mediodía hasta cerca de las 6 de la tarde. Y esto porque la orden había sido quemarlo a fuego lento, lo más lento que se pudiera, para que su agonía se prolongara lo más largo que fuera. Qué entrañas tan horribles, hermanos. El final del mar se acercaba. Sacó fuerzas de su agonía y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No pudo más. Inclinó su cabeza, aflojó su cuerpo. Las llamas completaron su trabajo, reducido a cenizas. El cuerpo de Patrick Hamilton, de él solo quedó un montón de cenizas. La multitud se dispersó, conmocionada por tan impresionante y lúgubre panorama. Esto hicieron los papistas con nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo, hijos del pacto, ustedes andan con una papista? ¿Cómo, hijas del pacto, ustedes andan con un papista? Están traicionando a Dios. ¿No lo ven? ¿No lo notan? ¿Y creen que Dios está ciego? ¿Creen que se va a quedar cruzado de brazos? Pues si no es el cardenal ese que les mencioné. Porque si bien Dios es un Dios de amor y de paciencia, también lo es de justicia. Patrick Hamilton, a través de su ministerio, vino a ser a un reformador de Escocia, donde más tarde surgió el presbiterianismo. Somos el resultado de la sangre vertida de nuestros hermanos en la fe. Si ellos no hubieran vertido su sangre, hermanos, probablemente el Evangelio no hubiera llegado a nosotros. Con su muerte, Hamilton anunciaba el fin de la religión basada en sentimentalismos, emociones y especulaciones. Y así se dio inicio, el inicio de una adoración que ahora se convertiría en espíritu y en verdad. En espíritu porque habíamos nacido de nuevo, y en verdad porque dependíamos solamente de la Escritura. La gente de todas partes quería saber la razón por la que este joven noble había entregado su vida. Y así, poco a poco y uno a uno, se fue poniendo del lado de la víctima. De tal manera que no fueron pocos los que llegaron a decir: la fe por la cual Hamilton fue quemado, la fe por la cual Hamilton murió, es la misma fe que ahora yo abrazo. Y esa debe de ser la fe que usted abrace. Y esa misma fe debe buscar que sus hijos la abracen. ¿No le da pena con quién andan sus hijos? ¿No le da pena con quién andan sus hijas? ¿No siente dolor de lo que hacen sus hijos y sus hijas? El pecado es nuestro primeramente, hermanos. No le eche la culpa a su hija, no le eche la culpa a su hijo. Nosotros, primeramente nosotros.
Veamos nuestras vidas. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos. ¿Dónde fallé, Señor? ¿Dónde te fallé? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija está allá? Y no solo se la pase echándole la culpa. Por supuesto, tiene su culpa y la va a pagar. Pero nosotros también tenemos la nuestra. Y eso no lo puedo callar, hermanos. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Natán le dijo a David su pecado, pero también le dijo de la bondad de Dios. Dios está dispuesto a perdonar a nuestros hijos. Dios está dispuesto a perdonarte, Pedro. Pero tenemos que llegar al arrepentimiento. Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros, pero tenemos que ver nuestro pecado de haber aventado a nuestros hijos al abismo. Tenemos que reconocerlo, pedirle que Dios nos abra los ojos y pedirle perdón, y que nos ayude hasta donde sea posible reparar el daño que nosotros causamos. Por eso, hermanos, debemos de ver cuáles fueron los resultados de la muerte de Patrick Hamilton, pionero de la reforma en Escocia, la capital del presbiterianismo. Que esa sangre vertida de nuestro hermano Patrick Hamilton no haya sido en vano. Porque como nuestro Señor Jesucristo veía hacia el futuro, no te ruego por estos, sino por los que han de creer por el testimonio de estos. Ya estaba orando por usted, ya estaba orando por mí. Patrick Hamilton no lo conoció a usted, no me conoció a mí, pero sin duda que también oraba por usted y oraba por mí. Si el Señor no viene antes, Él nos dará la oportunidad de conocerlo y a lo mejor de darle las gracias por haber sido valiente en su fe y no haber negado a su Señor. Oremos, hermanos, y demos gracias por este líquido con el cual se regó la semilla del Evangelio, la sangre de los mártires. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por aquellos que se preocuparon de dejar registro de tu providencia, que tomaron la pluma para escribir, para que entonces ahora nosotros pudiéramos ver la fidelidad que tú tienes por tu pueblo, el amor que tú tienes por tu pueblo, que no escatimas, sino escatimaste la vida de tu Hijo, no escatimas tampoco la vida de tus elegidos, con tal de que otros elegidos vengan a ser parte del pacto. Gracias por todos nuestros hermanos, los que murieron de una manera horrible, los que murieron por enfermedad a causa de no cuidar su cuerpo por andar predicando el Evangelio, los que murieron por longevidad pero no dejaron de predicar el Evangelio. Gracias por el testimonio de ellos, Señor, porque ahora nosotros estamos aquí. Ayúdanos también, Señor, a abrir nuestros labios, aprovechar cada oportunidad, Señor, pero sobre todo, concede que seamos conscientes de que somos responsables de darle testimonio a las siguientes generaciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.